Muy buenas tardes, hermanos. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Quiero dar una aclaración. Estoy transmitiendo un poco retrasado, con unos 15 minutos de retraso. Comencé casi a la hora de las 6, pero estoy teniendo problemas de internet. Si acaso se me vuelve a caer la señal, yo siempre voy a grabar el programa completo y después ustedes lo podrán ver a través de YouTube. Oremos. Padre Celestial, damos-te las gracias porque nos permites una vez más poder transmitir tu divina palabra. Gracias por ello, Señor, y que el Espíritu Santo me dirija, que todo sea con el fin de edificar, que sea un mensaje sencillo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes ya saben, los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano y de mi especial programa Te Daré Lo Mejor, estoy transmitiendo una serie acerca de la adoración. Hoy voy a transmitir la lección número 13 y el tema que voy a presentar es una adoración real. Le repito, una adoración real, lección número 13. Debemos acercarnos a Dios con actitud de celebración o de sobriedad. Cualquiera de las dos actitudes puede ser correcta. Depende de qué es lo apropiado al propósito del culto de adoración en particular o del segmento en particular del servicio. Cualquier actitud o postura apropiadas puede escogerse, con tal de que sea una verdadera respuesta de alabanza y de adoración a Dios. Ninguna acción corporal es en sí misma adoración. La adoración es una actividad del corazón. La acción en la adoración debe ser siempre una expresión de verdadera respuesta a Dios. Hagamos lo que hagamos, debe hacerse con el propósito de adorar. No importa lo que uno haga, si no hay propósito consciente de adorar, entonces no es adoración. Puede que el cuerpo esté donde debe estar, puede que esté haciendo lo que debe hacer, pero si el corazón no está ahí, no se estará llevando a cabo adoración alguna. ¿Qué diría usted de una persona que viene a adorar, pero se queda durante todo el culto a la entrada del salón donde está la iglesia congregada? Esto es lo que a veces cristianos hacen, o es lo que a veces hacemos, pues, en la mente y en el corazón. Nuestro cuerpo puede estar en la reunión, pero nuestra mente está en otro lugar, lamentablemente. Cumplimos con todas las formalidades, cantamos sin prestar atención a lo que dice la letra del cántico, dejamos vagar nuestra mente durante las oraciones y damos nuestra exigua ofrenda, deseosos de que el servicio termine pronto para seguir disfrutando de la vida. Si esta es la manera como uno se acerca a adorar, su corazón realmente no pasará de la puerta. Al otro extremo están los que alegremente frecuentan la asamblea tan solo porque les agrada.
Llegan temprano y no tienen prisa por salir. Están ahí para pasarla bien y de hecho la pasan bien. Disfrutan de estar con la gente, conversando y poniéndose al día con lo que está pasando en la vida de los demás. Puede que algunos disfruten en particular de entonar cánticos, a lo mejor a 4 voces marcadas, y de dar énfasis a la parte que ellos cantan mejor. Puede que presten poca atención a lo que dice la letra, pero les entretiene la melodía. Puede que el corazón de estos adoradores también se esté quedando a la entrada, o que, como mínimo, no estén entrando a la presencia de Dios. Bueno, veamos cómo es que por medio de tener deseos de adorar, nos presentamos delante de Dios. Si participamos en el servicio de adoración tan solo porque nos gusta, lo estaremos haciendo con un propósito que es cuestionable. No es que esté en contra de pasarla bien en la adoración, porque precisamente tenemos que pasarla bien en la adoración. Dios concibió la adoración para que sea gozosa y beneficiosa para el adorador. No obstante, la persona que se reúna con el propósito de pasarla bien, se puede quedar sin adorar. En cambio, el que venga a la asamblea con el propósito de adorar a Dios, además de que la pasará bien, es poco probable que se quede sin entender el verdadero significado de la adoración. No tiene nada de malo que uno desee estar con otras personas, especialmente si se trata de personas de la misma fe. Sin embargo, en la adoración, Dios se deleita en nuestro deseo de estar con Él. La adoración no es algo que suceda por accidente. La adoración colectiva se da cuando un grupo se congrega con el propósito expreso de adorar a Dios. El adorar con otros que tienen el mismo propósito nos ayuda a acercarnos a la presencia de Dios. Cada adorador debe entrar en la asamblea con el propósito consciente de acercarse a Dios y de ayudarles a otros a hacer lo mismo. Hemos visto lo que es por medio de tener deseos de adorar, pero ahora veamos por medio de centrarse en el espíritu y no en la carne. Esto todavía es más profundo. Muy a menudo el cuerpo está presente, pero el corazón se queda en casa o se centra en las necesidades físicas y en las preferencias. Puede que el cuerpo se queje de que hace demasiado calor, o de que esté cansado, o de que el culto a lo mejor es demasiado largo. El cuerpo pide comida física, mientras que el espíritu pide comida espiritual. Deben ponerse de acuerdo, pues el cuerpo, el alma y el espíritu, los tres deben dedicarse a los actos de adoración. Las escrituras se refieren a veces al espíritu del hombre como el hombre interior y al cuerpo físico como el hombre exterior. El apóstol Pablo dijo a los cristianos que estaban en Corinto que el hombre exterior se desgasta, mientras que el interior se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Dice así: por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. También explicó a los romanos acerca de los conflictos que se dan entre el hombre interior y el exterior. Dice en Romanos capítulo 7, versos 22 al 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este conflicto afecta a menudo nuestra adoración. El deseo del ser interior de entrar a la presencia de Dios debe vencer a la carne, porque en la sala del trono del Omnipotente no hay cabida para los deseos carnales. El cuerpo de la persona se dedica a las actividades del culto, pero es el corazón y el espíritu. Es el corazón y el espíritu de la persona, pues, el que se une con el Espíritu de Dios en la verdadera adoración. Puede que la voz incluso cante y ore, mientras que la mente está llena de envidia, de amargura y de rebeldía. No habrá adoración, sino hasta que el ser interior y el ser exterior se pongan de acuerdo en el deseo de acercarse al trono de Dios. Es difícil hacer caso omiso a la carne. Tendemos a ver nuestras preferencias personales como necesidades. Nuestra insistencia en hacer que se llenen estas necesidades pueden estropearles la experiencia de adoración a los demás y puede también causar que nos perdamos la adoración. La preparación del corazón para la adoración debe comenzar mucho antes de llegar a la reunión. Esto incluye una determinación consciente de dedicarse únicamente a aquello que edificará a los demás y que por supuesto agradará a Dios. Si algo hemos de dejar a la entrada, ello será el mundo y lo que éste perciba como necesidades físicas. Debemos acercarnos a Dios en espíritu. Entonces ahora veamos, cuando hemos visto esta parte que por medio de centrarse en el espíritu y no en la carne, veamos otro aspecto muy interesante, y es por medio de hacer el esfuerzo, porque la adoración implica esfuerzo. Puede que no estemos pasando de la entrada a nuestra adoración en otro sentido. Aunque traigamos nuestro corazón al culto, puede que tengamos que hacer un gran esfuerzo para pasar de la entrada a la verdadera adoración. Podemos orar con el espíritu y también con el entendimiento, y podemos cantar con el espíritu y también con el entendimiento. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y aún así, si lo estamos haciendo, aún así no entrar a la adoración verdadera,
puede que nos dediquemos a la sincera oración y que elevemos nuestra voz en auténtica alabanza y aún así no experimentar la profundidad de la adoración. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, mis respetables hermanos y hermanas? La participación en las actividades de la adoración no garantiza que hayamos adorado. La oración y la alabanza, por lo general el canto, así como la participación en la cena del Señor, la lectura de las Escrituras, las enseñanzas o las predicaciones e incluso la ofrenda, son todas expresiones de adoración. Cada una de estas maneras de adorar que Dios ha ordenado ha sido concebida para hacernos pasar a la presencia de Dios, donde la verdadera adoración tiene lugar. Todas estas diferentes vías pueden llevarnos a la presencia de Dios si nuestro corazón está capacitado y está nutrido en el arte de la adoración. Por otro lado, es posible que todos los caminos de la adoración combinados no nos ayuden a entrar en la verdadera adoración si no tenemos el verdadero deseo de entrar en la presencia de Dios. Puede que disfrutemos a plenitud la alabanza, la predicación y la participación en la cena del Señor y aún así no entrar a la presencia de Dios. Una vez que entendamos qué es verdaderamente la adoración, reconoceremos la diferencia entre el viaje y el destino. El viaje es facilitado por los caminos de la adoración. El destino es el trono de Dios. Una vez ahí, solo desearemos admirar su santa presencia y disfrutar del resplandor de su luz pura. Nuestro corazón es atraído a Él y se acerca a Él desbordante de amor y de admiración. No hay palabras con que se puedan expresar nuestros sentimientos de acción de gracias y de aprecio. Aquí, en la sala del trono de Dios, nuestro espíritu se une con el Espíritu de Dios y tiene comunión con Él. Dios concibió la adoración como el medio por el cual somos atraídos a Él y por el cual también Él nos da poder para cumplir su propósito en nuestra vida. Él es el que nos busca. Toda acción de Dios en la historia humana ha tenido como propósito buscar al hombre, a quien Él creó a su imagen, y hacer que el hombre se una con Él. Dios desea tener comunión con nosotros. Él ha procurado nuestra respuesta desde la creación hasta la cruz, desde las aguas embravecidas del Mar Rojo hasta el sepulcro vacío. Nuestro Dios ha demostrado su poder para salvarnos y darnos vida eterna. Sus promesas resuenan a través de las edades, desde el llamado de Abraham hasta la ascensión de Cristo. En su comunión con nosotros, Dios desea que seamos canales de su poder para llegar a un mundo que apenas reconoce que Él existe. La única manera de tener acceso a este poder es precisamente por medio de la adoración. Por medio de la adoración que rindamos, su energía espiritual se almacena dentro de nosotros.
cuando volvemos al mundo, después de haber estado delante de su presencia, hemos de irradiar esa energía a los demás. Puedo decir que los que han tenido comunión con Dios por medio de la adoración, salen de la reunión sabiendo que han estado delante del trono de Dios. La presencia de Dios, fortalecedora y permanente, los acompaña cuando vuelven a sus rutinas diarias. Son diferentes porque Dios mora en ellos. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y sigue siendo el centro de su vida. Han asimilado nutrición espiritual, se han preparado para andar con Dios y para trabajar para Él en su vida diaria. Han llegado a ser lo que Dios quiso que fueran cuando los creó. Todos estos aspectos que en estos momentos he considerado son muy interesantes, son muy importantes que los tomemos en cuenta, mis estimados hermanos y hermanas, en cuanto a adorar a nuestro Señor. Pero sigamos hablando. Lo que voy a decir a continuación, en cierto modo puede ser en forma un tanto repetitiva, pero es importante que lo veamos así, porque es importante que recalquemos lo que es adorar a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo adorar? Aunque Dios nos hizo para adorar, la adoración no es algo que no requiere esfuerzo. Siempre es difícil. Después que uno estudia las Escrituras para aprender qué es en realidad la adoración, el aprender a adorar requiere esfuerzo y dedicación adicionales. Lo anterior puede sucederles principalmente a recién convertidos que toda la vida han seguido la carne. Usted, hermano, hermana, ubíquese cuando recién obedeció al Señor. Si bien es cierto que usted obedeció totalmente convencido, convencida de la palabra de Dios y lo hizo sinceramente, cuando usted es un niño o una niña en Cristo, es una lucha interna que usted tiene, sobre todo para comprender que debe de al menos congregarse cada primer día de la semana. Es una lucha que usted tiene en cuanto a cantarle al Señor, porque nunca había estado dentro de esa condición. Es una lucha que usted tiene en cuanto a orarle al Señor, porque usted no fue enseñado desde el seno de su hogar. Es una lucha que usted tiene en cuanto a ofrendar. ¿Por qué? Porque usted no fue acostumbrado, y luego si venía de una religión donde tenía que dar una limosna, pues todavía es mucho más difícil. Es una lucha, pues, en que usted tiene que aprender a ofrendar conforme Dios le ha prosperado. Que entienda usted que lo que usted da es para la obra del Señor. Dice la Escritura, hablando del hombre natural, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural no se somete fácilmente, esa es la realidad. La carne reclama su propia libertad, pide a gritos que se le satisfaga y pelea con gran ímpetu para recuperar el territorio perdido. Hay personas que se pasan años y años tratando de someter la carne al dominio del espíritu. No basta con entrar en un culto de adoración en el que se estén entonando cánticos espirituales y se estén ofreciendo oraciones para hacer que la carne automáticamente se serene y se calme. La preparación para la adoración colectiva comienza en casa, ya sea con la familia o en privado. Se puede comenzar dedicando algún tiempo cada día a la oración en privado o familiar, al canto, a la lectura y a la meditación de las Escrituras. Concéntrese en avanzar hacia la presencia de Dios. Apártese mental y emocionalmente por algunos minutos del mundo y sus cuidados. Dedíquele a Dios su día. Dedíquese usted mismo y hágalo verbal y conscientemente. Cuando yo recién obedecí a nuestro Señor, apenas tenía 18 años, y yo recuerdo esos años mozos en mi inicio en la vida del Señor. Yo venía de un hogar católico, venía de un hogar donde era hijo de dominio, o sea, yo dependía del sustento que me daban mis padres. Y yo recuerdo que por un buen tiempo mi cristianismo lo tuve que ejercer en forma como incógnita, en forma privada, porque aquel joven de 18 años temía que mis padres a lo mejor me dieran la calle porque yo había renunciado a la religión de ellos. Fue una lucha. Yo les quiero decir, hermanos, que fue una lucha. Usted trasládese a un joven de 18 años que depende de sus padres. Es algo duro. Recuerdo que aún cuando ingresé al Instituto Bíblico aquí que había en la Iglesia de Cristo en San Salvador, yo estudié los 2 años de Biblia, pero camufleado con mi estudio universitario. Así lo hice. ¿Por qué? Porque en cierto modo tenía ese temor porque económicamente dependía de mis padres. Cuando uno empieza la vida en el Señor, quizás no es el caso de todos, pero sí el caso de algunos o de muchos. Es una vida en la cual nosotros tenemos que luchar en relación a nuestro cristianismo. Hay que entender esto cuando yo le estoy diciendo que la preparación para la adoración colectiva comienza en casa, ya sea con la familia o en privado. Se puede comenzar, como le digo, dedicando algún tiempo cada día a la oración en privado o familiar, al canto, a la lectura, a la meditación de las Escrituras, a las oraciones. Concéntrese, pues, en avanzar hacia la presencia de Dios. Apártese mental y emocionalmente por algunos minutos del mundo y sus cuidados. Dedíquele a Dios su día, dedíquese usted mismo y hágalo verbal y conscientemente.
Yo le digo, aprenda a apartar sus pensamientos de los asuntos cotidianos y de los asuntos mundanos para centrarlos en los asuntos más altos y sublimes de Dios. Un tiempo diario de devoción personal o familiar ayudará a preparar el corazón, ayudará a prepararle su mente, ayudará a prepararle su cuerpo para la adoración. Puede que al comienzo, como decía, le resulte difícil centrar su mente en asuntos espirituales, pero con la práctica le resultará más fácil. Con la práctica, usted que se inicia en la vida en el Señor, lo llegará a dominar. Puede que haya momentos en los que pensará que fracasó. Incluso puede que haya momentos en los que no deseará tener éxito. Lo anterior será la carne, tratando de recuperar el dominio, lo que usted ha dejado, lo que usted ya no es, esa lucha entre carne y espíritu. No se apresure, se necesita tiempo para superar todos los obstáculos que hay sobre el camino que lleva al trono. Usted no puede alegar conocer la palabra de Dios en un periodo de 1 año o 2 años. La palabra de Dios, aun cuando nos ha dado el Señor décadas de estar en ella, como en el caso de su servidor, siempre la tenemos que estar aprendiendo, siempre la tenemos que estar escudriñando. Esa es la realidad. Entonces, no se apresure, se necesita tiempo para superar todos los obstáculos que hay sobre el camino que lleva al trono de Dios. Con el tiempo su corazón estará preparado para tomar un camino que lleve más directamente a la presencia de Dios y deseará quedarse más tiempo allí. El hecho de que no necesariamente es fácil adorar a Dios de un modo aceptable, ni es algo que suceda de modo natural, debe motivar a los que dirigen la adoración a reunirse para planearla, porque la adoración, hermanos, hay que planearla. Incluso el orden de los eventos puede ser significativo para guiar a las personas por el sendero de la adoración a la presencia del Altísimo. No hay mandamiento en cuanto a que se siga cierto orden de eventos. No obstante, en vista de que el propósito de la reunión es adorar, todo lo que se haga debe servir de guía para llevar a los adoradores a la presencia de Dios, o bien debe mantenerlos ahí por un prolongado periodo de tiempo. Debe planearse, pues, una secuencia progresiva, ordenada de los eventos. Debe animarse a todos los miembros a participar. La adoración que se rendía en la iglesia primitiva jamás fue precisamente para espectadores. Nunca fue esa adoración para dar un espectáculo. Los cánticos de alabanza o una oración de acción de gracias pueden guiar el corazón de los adoradores hacia la presencia de Dios. A veces ayuda a que el director del culto recuerde a los adoradores de la letra de los cánticos con el fin de llamar la atención al mensaje y no a la melodía. Es apropiado, pues, cantar diferentes clases de cánticos. Normalmente se seleccionan cánticos
relacionados con el tema o propósito para el que se ha planeado el culto. Algunos han sido concebidos para alabar a Dios, o sea, los cánticos se pueden aún planificar de acuerdo a el propósito del mensaje que se está presentando. Otros transmiten una enseñanza, aún otros amonestan o advierten de peligros espirituales. Cuando cantamos, nos hablamos unos a otros y le hablamos a Dios. Si le prestamos atención al mensaje del cántico y nos concentramos en acercarnos a Dios con ese mensaje, podemos avanzar en dirección a la presencia de Dios. Después de un himno de alabanza, se puede continuar la comunicación con Dios mediante un tiempo de oración. Es muy hermoso. Esta puede ser una oración en silencio, en la que a cada miembro se le pide hablar personalmente con Dios para que después uno o más hombres dirijan a toda la asamblea. La secuencia de cada expresión de adoración debe llevarnos cada vez más cerca de Dios. La oración debe honrar y alabar a Dios. Dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración sincera es el acto por el cual se expresa el ruego del corazón al único que puede oír y que puede socorrer, nuestro Dios, pues. El punto culminante de la experiencia de adoración puede alcanzarse en el momento de participar de la mesa del Señor. En ese momento, los adoradores son llevados a la cruz para recordar el lugar, para recordar el instante en que su libertad del pecado y de la muerte fue sellada para siempre. Es este un momento en el que la sobriedad y la celebración se entremezclan. Estando llenos de humilde gratitud y de acción de gracias, se nos hace pasar por medio de la participación en la cena del Señor al gozo y a la cordialidad de la presencia de Dios. Puede que en ese momento los adoradores simplemente deseen entrar con Él, sentarse a sus pies y permanecer allí hasta que su copa se les desborde. Yo terminaré diciendo lo siguiente, hermanos. Contrito delante de Dios, el adorador tiene su copa llena hasta rebosar, tan solo por medio de oír lo que Dios tiene que decir. Al igual que el joven Samuel, el corazón clama: habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Ese será el momento en el que el corazón estará preparado para oír la lectura de las Escrituras, la enseñanza o el sermón. Ese será el momento en el cual usted está completamente en una condición de presentar la adoración real a nuestro Dios. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque has permitido que se presente este mensaje, que llegue al corazón y que llegue a las mentes de cada uno de los hermanos y hermanas que lo escuchan. Permite que en franca adoración estemos conscientes
de lo que es adorarte en espíritu y en verdad. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como